Bueno, buenas noches. Acá encontramos una serie de simulaciones o circuitos electroneumáticos en los cuales pues vamos a explicar uno en uno. Entonces, aquí encontramos un circuito de mando directo de cilindro de simple efecto, en el cual encontramos partes como su fuente de alimentación o fuente de aire, la válvula 3.2 con accionamiento eléctrico y de esfuerzo muscular en la parte superior y retorno por muelle. Encontramos una válvula antirretorno estranguladora del 50% de caudal y luego encontramos nuestro cilindro de simple efecto. En esta parte encontramos nuestras fuentes de tensión de 0 voltios y 24 voltios. Encontramos a continuación nuestro pulsador obturador y por último aquí encontramos nuestro solenoide de válvula, en el cual al momento de darle play, si hacemos por este lado la presión de la válvula, sale el vástago o el cilindro y apenas lo soltemos retorna a su posición inicial. Y aquí por este lado pasa exactamente igual. Le damos la señal pues como al pulsador, el cual saca el vástago y apenas lo soltemos retorna a su posición inicial. Ahora encontramos nuestro segundo circuito, el cual es un circuito de mando indirecto de cilindro de simple efecto, en el cual encontramos nuestra fuente de alimentación o fuente de aire, nuestra válvula 3.2 con accionamiento eléctrico y de esfuerzo muscular, retorno al muelle, la válvula estranguladora antirretorno al 50% de su caudal y nuestro cilindro de simple efecto. Por este lado pues encontramos nuestras fuentes de tensión. Este es el pulsador obturador. Acá encontramos un obturador nomás. Encontramos un relé y encontramos finalmente un solenoide de válvula, en el cual cuando le damos play, aquí sale el vástago y retorna a su posición inicial. Acá sale el vástago y retorna a su posición inicial. Nuestro tercer circuito es un circuito de mando de cilindro de simple efecto mediante la función AND, que significa y básicamente en el lenguaje inglés. Entonces encontramos diferentes elementos como lo es nuestra fuente de alimentación o fuente de aire, nuestras válvulas 3.2 con accionamiento eléctrico y de esfuerzo muscular, retorno por muelle, nuestra válvula estranguladora antirretorno, nuestro cilindro de simple efecto y por este lado encontramos nuestras fuentes de tensión, dos pulsadores obturadores y un solenoide de válvula, el cual al momento de darle play pulsamos la válvula, sale el vástago, retorna el vástago y acá pues no va a haber función porque como es un circuito AND necesita la presión o la señal en estos dos pulsadores para que salga el vástago y pues retorne, pero pues como aquí no tenemos pues cómo hacerlo, va a funcionar pues así se explica al principio. Luego tenemos un circuito de mando de cilindro de simple efecto mediante la función OR, que significa OP. Entonces encontramos nuestros diferentes elementos, fuente de alimentación, la válvula 3.2, accionamiento eléctrico,
y de esfuerzo muscular acá, retorno por muelle, válvula estranguladora antirretorno y cilindro de simple efecto. Aquí encontramos las fuentes de tensión, el pulsador obturador, que en este caso son dos, los solenoides de válvula y ya nuestros cables. Al momento de darle play, si le pulsamos en la válvula, sale el vástago y retorna. Y por este lado, si pulsamos acá, sale el vástago, apenas lo soltemos retorna. Y como es la función OR, por este lado va a ser la misma función. Pulsamos el obturador o el pulsador y al momento de soltarlo retorna. Entonces acá encontramos nuestro quinto circuito, el cual es un circuito de mando de cilindro de simple efecto mediante la función AND por contactos de auxiliares de relé y señal luminosa, en el cual, bueno, encontramos nuestra fuente de alimentación, la válvula 3.2 por accionamiento eléctrico y esfuerzo muscular, retorno por muelle, válvula antirretorno estranguladora y nuestro cilindro de simple efecto. Aquí, bueno, pues encontramos más elementos, los cuales son pues los principales pues las fuentes de tensión, de 0 y de 24 voltios. Aquí encontramos dos pulsadores obturadores. Aquí encontramos cuatro obturadores simples, dos relés, un solenoide de válvula y dos indicadores luminosos, en el cual al momento de darle play pulsamos la válvula y retorno. Aquí pasa exactamente lo mismo que en el circuito antes. Básicamente es el mismo circuito, sino que es con fuentes luminosas y funciones por contactos auxiliares de relé, pero pues como es un circuito AND, se necesita la señal de estos dos obturadores, entonces pues no puede funcionar pues dentro de la simulación por medio de computador. En una simulación real sí se podría. Y por último encontramos nuestro circuito de mando de cilindro de simple efecto mediante función OR por contactos auxiliares de relé y señal luminosa. Básicamente es el mismo circuito anterior, pero pues va a tener nuestra función OR. Entonces, bueno, encontramos nuestra fuente de alimentación, que es pues nuestra fuente de aire, también se puede llamar, nuestra válvula 3.2 con accionamiento eléctrico y esfuerzo muscular y retorno por muelle, nuestra válvula antirretorno estranguladora, nuestro cilindro de simple efecto. Por acá encontramos nuestras fuentes de tensión de 0 y 24 voltios. Aquí encontramos dos pulsadores obturadores, los cuatro obturadores simples, dos relés, un solenoide de válvula y las dos fuentes luminosas, en el cual al momento de darle play, oprimimos la válvula, sale el vástago y retorna el vástago. Acá oprimimos el pulsador obturador y sale el vástago, y si podemos observar en la parte derecha inferior se
prenden los dos indicadores luminosos, y al momento de soltar se retorna el muelle y apagan las fuentes luminosas. Lo mismo pasa por este, como es la función OR, por este o por este obturador o pulsador, van a funcionar de la misma forma el circuito. Entonces lo oprimimos, sale el vástago, se prenden los dos indicadores luminosos y al momento de soltar retorna a su posición inicial. Observando pues acá por donde pasa el aire, y pues al momento de soltarlo retorna, y aquí pues las diferentes señales que se dan en el circuito. Y eso es nuestra primer guía de laboratorio. Bueno, continuamos con nuestra serie de circuitos electroneumáticos, en el cual vamos ahora a presentar la guía número 2. Entonces, bueno, empezamos con nuestro circuito número 1, en el cual este es un circuito de mando directo de cilindro de doble efecto, en el cual encontramos elementos como nuestra fuente de alimentación o fuente de aire, una válvula 5.2 con accionamiento electroneumático eléctrico, un accionamiento también de esfuerzo muscular, el cual vemos acá en la parte superior, y retorno por muelle. Encontramos también dos válvulas antirretorno estranguladoras a un 50% de su caudal y un cilindro de doble efecto. Por este lado ya encontramos nuestras dos fuentes de tensión a 0 voltios y a 24 voltios. Luego encontramos un pulsador obturador y por último encontramos un solenoide de válvula, en el cual al momento de darle play al circuito, en este lado le oprimimos la válvula y nuestro vástago sale del cilindro. Al momento de soltarlo, él retorna a su posición inicial. Y por este lado pasa exactamente lo mismo. Cuando lo pulsamos, el vástago sale del cilindro y al momento de soltarlo, él retorna a su posición inicial. Y este es nuestro primer circuito. Nuestro segundo circuito es un circuito en el cual encontramos nuestra fuente de alimentación o fuente de aire, una válvula 5.2 con accionamiento eléctrico y accionamiento de esfuerzo muscular por retorno por muelle. Encontramos dos válvulas antirretorno estranguladoras a un 50% de su caudal, un cilindro de doble efecto, y por este lado encontramos dos fuentes de tensión de 0 y de 24 voltios. Luego encontramos un pulsador obturador y a continuación un obturador. Por acá encontramos un relé y un solenoide de válvula. Entonces al momento de darle play al circuito, le oprimimos aquí en nuestra válvula, el vástago sale del cilindro y retorna acá a su posición inicial, en el cual por este lado, si lo oprimimos, pasa exactamente lo mismo. El vástago sale del cilindro y al soltarlo retorna a su posición inicial. Bueno, continuamos con nuestros circuitos, el cual es este. Este es un circuito de mando de cilindro de doble efecto mediante la función AND y retorno por impulso simple. Entonces, bueno, acá encontramos nuestra fuente de alimentación o fuente de aire, a nuestra válvula 5.2 con doble accionamiento eléctrico o electroneumático, nuestras dos válvulas antirretorno estranguladoras, nuestro cilindro de doble efecto, y por este lado encontramos nuestras dos fuentes de tensión de 0 voltios, de 24 voltios. Encontramos por acá tres pulsadores obturadores, este y este,
y 2 solenoides de válvulas, en la cual al momento de darle play por este lado, pues si oprimimos la válvula va a salir el vástago de su cilindro, y si lo volvimos, se lo oprimimos, retorna a su posición inicial. Por este lado no nos va a servir porque como es un circuito AND necesita pulsarse este y este obturador para que el cilindro salga y volverlos a retornar para que y pulsar este pulsador, valga la redundancia, para que se devuelva. Con esto se activa al tiempo, pero pues como aquí no tengo la facilidad, lo oprimimos de acá y se hace el retorno por este lado. Bueno, a continuación encontramos nuestro siguiente circuito, que es un circuito de mando de cilindro de doble efecto mediante la función OR y retorno por impulso simple, en el cual, bueno, encontramos nuestra fuente de alimentación, una válvula 5.2 con accionamiento y retorno de tipo electroneumático o eléctrico. Nuestras dos válvulas antirretorno estranguladoras a un 50% de su caudal, nuestro cilindro de doble efecto, y por este lado encontramos las dos fuentes de alimentación, 0 y 24 voltios. Encontramos acá 3 pulsadores obturadores y 2 solenoides de válvulas, en la cual al momento de darle play al circuito escuchamos acá y sale el vástago, y por acá retorna el vástago a su posición inicial. Esta, como es una función OR, por este lado va a servir el circuito, va a salir el vástago y con este retorna a su posición inicial. Como es una función OR, va a tener la doble función, que por este lado se puede activar como vimos ahorita, y por este lado va a cumplir la misma función. Entonces aquí sale de el cilindro el vástago y por acá retorna a su posición inicial. Luego encontramos un circuito de mando de cilindro de doble efecto mediante la función AND por contactos auxiliares de relé, retorno por impulso simple e indicadores luminosos, en el cual, bueno, encontramos básicamente los mismos elementos como en nuestra fuente de alimentación, fuente de aire, como también se le llama, el accionamiento eléctrico electroneumático de nuestra válvula 5.2, 2 válvulas antirretorno estranguladoras al 50% de caudal, el cilindro de doble efecto, y por acá se encontramos nuestras fuentes de tensión principales de 0 a 24 voltios. Acá encontramos 3 pulsadores obturadores, este y este. Encontramos 4 obturadores, este y este, 2 relés, un solenoide de válvula, perdón, 2 solenoides de válvula y 2 indicadores luminosos, en el cual al momento de darle play oprimimos acá y sale el vástago del cilindro y por acá retorna. Si le volvemos a pulsar, aquí pasa lo mismo que en el circuito anterior, en el tercero, que es una función AND. Entonces no va a funcionar si no tenemos este y este presionado, estos dos presionados, haciendo el retorno con este pulsador obturador. Entonces no se puede ver el funcionamiento acá. Este último circuito es un circuito de mando de cilindro de doble efecto mediante la función OR por contactos auxiliares de relé, retorno por impulso simple e indicadores luminosos, en el cual encontramos
nuestros mismos elementos, nuestra fuente de alimentación o fuente de aire, nuestra válvula 5.2 con accionamiento electroneumático o eléctrico, nuestras dos válvulas de retorno, de antirretorno, perdón, estranguladoras al 50% de su caudal, el cilindro de doble efecto, y por acá ya encontramos nuestras dos fuentes de tensión de 0 y 24 voltios. Encontramos acá tres pulsadores obturadores, encontramos cuatro obturadores, encontramos acá dos relés, un solenoide de válvula, perdón, dos solenoides de válvula y dos indicadores luminosos, en el cual al momento de darle play al circuito, o bueno, ponerlo a funcionar, despichamos acá, sale nuestro vástago del cilindro y acá retorna. En este, como es un circuito OR, va a tener la función de que por este lado va a funcionar, con este se retorna, y por este lado también va a funcionar y retorna. Y básicamente esta es nuestra guía 2. Bueno, empezamos con los ejercicios de la guía 3. El primer ejercicio que encontramos es la desconexión dominante. En la parte neumática encontramos una fuente de aire comprimido, una unidad de control, una válvula 5A2 con accionamiento eléctrico y retorno por muelle, un cilindro de doble efecto. En la parte eléctrica encontramos una fuente de tensión de 0 voltios, una fuente de tensión de 24 voltios, un interruptor obturador, que sería este, un pulsador obturador y un pulsador franqueador. También contamos con un relé y un solenoide. Estos de aquí son obturadores. Bueno, vamos a ver cómo funciona el circuito. Entonces empezamos a simular. Primero tenemos que energizar el circuito. Después de energizar el circuito, tenemos que accionar el pulsador para que el cilindro de doble efecto haga su carrera de avance. Después desenergizamos para que haga la carrera de retroceso. Bueno, seguimos con el segundo ejercicio de la guía número 3. Como en el ejercicio anterior, tenemos los mismos componentes neumáticos, lo que es la fuente de energía, la fuente de aire comprimido, la unidad de control, una válvula 5A2 con accionamiento eléctrico de retorno por muelle y una cilindro de doble efecto. Acá contamos con una fuente de tensión de 0 voltios y uno de 24 voltios. Tenemos también un interruptor obturador, un pulsador obturador, un pulsador franqueador, dos obturadores, un relé y un solenoide. Este funciona distinto, entonces vamos a ver. Bueno, primero tenemos que energizar con el interruptor. Al energizar podemos activar el pulsador obturador. El pulsador obturador permite el paso de corriente hacia el relé y activa los otros obturadores para que el solenoide active la válvula. Entonces acá desenergizamos y se devuelve el cilindro de doble efecto a su posición inicial. Bueno, entonces seguimos con el ejercicio 3, el último de la guía 3. Entonces comenzamos con la conexión de seguridad y desconexión dominante. Como en los ejercicios anteriores, la parte neumática es la misma. Acá tenemos el
interruptor obturador, el pulsador franqueador que cambió de posición. Entonces, como es desconexión dominante, acá se pone el pulsador franqueador. Tenemos también el pulsador obturador, dos obturadores, el relé y el solenoide. Bueno, para ver cómo funciona, empezamos acá. Energizamos el sistema, después ponemos el pulsador, hace carrera de avance, ya que se activa el solenoide Y1, se activa, y para la desconexión solo se pulsa el pulsador franqueador. Bueno, ahora empezamos con la guía número 4. Empezamos con el primer ejercicio, que es mando de cilindro de doble efecto por sensor inductivo o capacitivo. En este caso cogimos un sensor inductivo. Entonces, acá en la parte neumática pues tenemos la fuente de alimentación, fuente de aire comprimido, la unidad de mantenimiento, la válvula 5A2 y este es activado eléctricamente y manualmente por retorno por muelle, el cilindro de doble efecto. Acá como vemos también está pilotado. Tenemos también en la parte eléctrica dos fuentes de tensión, una de 24 voltios y una de 0 voltios. Tenemos un interruptor obturador, bueno, dos interruptores obturadores. Tenemos un interruptor de alimentación inductiva o un sensor de proximidad, un relé, un solenoide y un obturador. Para ver cómo funciona, pues vamos a accionarlo. Abrimos ambos interruptores para que quede energizado y activamos el interruptor de alimentación inductiva o el sensor de proximidad. Como dice la teoría, el interruptor se cierra ante una alteración de su campo electromagnético inducido. Entonces acá se cierra. Bueno, ahora seguimos con el segundo punto, que es el mando de cilindro de doble efecto, dependiente del recorrido por sensor de proximidad. Tenemos la misma parte neumática. Esta vez la válvula 5A2 tenemos el accionamiento de avance y el accionamiento de retroceso de forma eléctrica. Tenemos acá en la parte eléctrica la fuente de tensión, de 24 voltios y la de 0 voltios. Tenemos dos sensores de proximidad, dos relés, dos solenoides, dos obturadores y dos interruptores obturadores. Entonces vamos a ver cómo funciona. Energizamos y activamos el sistema. Al activarlo, este sensor de proximidad A- al émbolo estar en la posición A-, lo que hace es activar el sensor para que este haga su carrera de avance, llegue a A+, se active el sensor de proximidad de A+, y se devuelva al estado A-. Entonces es prácticamente un circuito automático. Bueno, seguimos con el tercer ejercicio, secuencia A+, A-. Mando por interruptor o pulsador cilindro de doble efecto dependiendo del recorrido por el sensor magnético. Bueno, componente neumático, contamos con los mismos componentes. En los componentes eléctricos contamos con un interruptor obturador, dos interruptores obturadores, un pulsador obturador,
un obturador de contacto, dos obturadores de contacto RIT, dos obturadores normales, dos relés y dos selenoides. Entonces vamos a ver cómo funciona. Energizamos. Podemos activar cualquiera de los dos, pero para que quede automático debemos activar el interruptor para que la energía sea continua, porque si lo ponemos con el otro solo va a ser por pulsos. Bueno, ahora empezamos con el cuarto ejercicio de la guía 4. Mando por interruptor cilindro de doble efecto dependiente del recorrido por sensor magnético con autorretención. Tenemos la misma parte neumática. Contamos con fuentes de tensión de 0 voltios y de 24 voltios. Contamos también con dos interruptores obturadores, dos obturadores de contacto RIT, dos obturadores normales. Contamos también con dos relés, un selenoide, un franqueador y listo. Entonces vamos a simularlo, a ver cómo funciona. Entonces energizamos y activamos como automático. Ahora voy a mostrar el último ejercicio, que es la 5, que es la secuencia automática A más, B más, A menos, B menos de señales mediante sensores de proximidad. En la parte neumática contamos con el doble de elementos, o sea, tenemos dos válvulas 5A2, dos émbolos, una fuente de aire comprimido y una unidad de tratamiento. En la parte eléctrica contamos con las fuentes de tensión, las de 24 voltios y la de 0 voltios, dos interruptores obturadores. También contamos con 4 sensores de proximidad o interruptor de alimentación inductiva. Contamos con 4 relés, 4 selenoides y 4 obturadores. Esta secuencia pues funciona según el movimiento de los émbolos. Entonces empezamos. Hacemos la secuencia A más, B más y A menos, B menos.